¿Qué hay? Buenas tardes. Hasta ahora hemos estado desarrollando, pues una serie de fármacos que actuaban directamente sobre las células del paciente. Cuando hablábamos de fármacos que tenían que trabajar con el corazón, con el miocardio, la digital. Cuando hablábamos de fármacos que tenían que trabajar o reconstituir el moco de la pared del estómago. Fármacos todos en general, hasta ahora los que hemos ido tocando, son fármacos que tienen que trabajar sobre las células del paciente, sobre las células del organismo. Hoy vamos a iniciar una serie de programas sobre algo que además está en la vida de todos y cada uno de nosotros. Está por todos los sitios, en el sentido de que, por un lado, a nivel publicitario, a nivel de bombardeo, de marketing y esas cosas, nos están bombardeando constantemente. Y por otro lado, nosotros tenemos que sufrirlo también constantemente, porque estamos siempre, constante y diariamente, en relación. Tengamos en cuenta que el ser humano, los organismos vivos que funcionamos, y olvidémonos ya del ser humano solo, todos los animales en general, los animales racionales y los animales irracionales, estamos en relación constantemente con una serie de microorganismos, de bacterias, que están a la espera en cualquier momento de invadirnos y de provocarnos una patología que se constituye o se etiqueta normalmente como infecciosa. Cuando, en algún tipo de enfermedades, de patologías, la reacción infecciosa o inflamatoria es un mecanismo de defensa natural de todos y cada uno de los organismos vivos. Pues bien, no me estoy refiriendo exactamente a los antibióticos. Entonces, el antibiótico, en principio, la palabra antibiótico parece que viene como de antiinfeccioso, ahí se quedó, pero también puede parecer, porque la función básica del antibiótico es matar a una serie de microorganismos, matar una serie de bacterias que se instauran en el organismo vivo de una forma patológica y atentando contra su salud. Entonces, lo que pretenden es matar. Ya veremos cómo trabajan, bien como bacteriostáticos o bien como bactericidas, y lo que pretenden es matar. Luego también la palabra antibiótico está claro que va más. En vez de en el plano antiinfeccioso, va más en el plano antivida. Bien. Entonces, hemos visto cómo hasta ahora todos y cada uno de los fármacos, la farmacología que hemos estado viendo, es para trabajar con células de los tejidos que conforman cada uno de los organismos, de los aparatos, de las vísceras, de los órganos que conforman nuestro organismo. En este caso, los antibióticos, la farmacología antiinfecciosa, que es así como se define el título del capítulo en los libros de estudio, lo que pretende es atacar, matar, destruir una bacteria, un agente patógeno externo al organismo. Y que debido precisamente a las diferencias estructurales de la célula del organismo del paciente, digamos, y a las diferencias que tiene esa célula con la bacteria, se supone teóricamente, y esto se relata así, se pretende que no tenga o tenga los menos efectos colaterales, secundarios, indeseables, porque ya la idea estaba en matar solo la bacteria, el agente infeccioso, el que provocaba la patología. Entonces, en el momento en que vivimos actualmente, si vemos un vademecum de medicina, en lo que es la palabra, además es de las primeras del vocabulario antibiótico, podemos ver hojas y hojas, páginas y páginas de distintos antibióticos, de distintas combinaciones antibióticas, de, todo lo que ustedes quieran. Y es curioso que ya la Organización Mundial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ya está avisando, ya ha avisado, ya lleva avisando, y como ya vamos a ver en los libros de texto, se sigue avisando eso a los profesionales, del mal uso que se puede hacer de los antibióticos y de sus problemas a nivel de toxicidad, y otro problema que hay, y es el problema de la resistencia, de las resistencias de las bacterias, de los microorganismos a los que pretendemos erradicar de nuestro paciente, de nuestro ser vivo, de nuestro animal. Entonces, de todos he sabido que cada día aparecen nuevos antibióticos
Y la historia más o menos de los antibióticos hasta 1936, la época de la Guerra Civil Española, que es cuando realmente aparece la historia del antibiótico, de la antivida, con el desarrollo de las sulfamidas. Hasta entonces la historia no podemos llamarla antibiótica, la historia, digamos, de defensa de los seres humanos, de los galenos o médicos o físicos que eran contra las infecciones, contra los problemas de las fiebres que, bueno, pues arrasaban en nuestra sociedad, en todas las sociedades del mundo, en el sentido que además tengamos en cuenta que las vidas de entonces y la de ahora ha cambiado en cuanto a ¿qué? Bueno, pues en cuanto a calidad de higiene, en cuanto a calidad de alimentación. No se olviden que estamos hablando de 1936, que, bueno, en España, desgraciadamente, tenemos el recuerdo de la Guerra Civil, con las hambrunas que eso trajo, con los problemas infecciosos que eso trajo. Luego veremos cómo 5 años después, en 1941, se desarrolla la penicilina, que salva muchas vidas, cuidado, que salva muchas vidas, y que realmente es a partir de ahí donde ya se empieza a desarrollar el tema de los antibióticos, de los antiinfecciosos. Pero hasta aquí vemos que antes de la sulfamida teníamos unos iones metálicos que envenenaban, que mataban tanto al agente infeccioso, al microorganismo, al bicho que pretendía atentar contra nuestra salud, mataba a ese bicho, pero también mataba al receptor, también mataba al paciente, lo destruía, mataba el tejido en el que se suponía que tenía que trabajar. Cuando hablamos de tejido, claro, lo ideal sería, en medicina, lo ideal sería que cuando tenemos un proceso inflamatorio infeccioso realmente estudiado, realmente etiquetado, sabiendo exactamente que es un proceso bacteriológico, que es un proceso de un agente externo que está perfectamente identificado. Lo bueno sería, teóricamente, lo que se pretende, es que hubiera un antibiótico, algo que destruyera a ese bicho concretamente en ese sitio y no se distribuyera por todo el torrente. Pero claro, esto no es así, de hecho no ocurre nunca. Teóricamente, además, cuando vemos que se hace la sulfamida, luego aparece la penicilina, y desde aquí, en 1941, se desarrolla toda la teoría de los antibióticos, toda la teoría de la farmacología antiinfecciosa. Desde aquí se plantean 2 líneas de trabajo para desarrollar los fármacos antiinfecciosos. Uno, a partir de moléculas de antibióticos ya conocidos, y 2, a partir de moléculas sintéticas, total y absolutamente sintéticas, buscando no solo que trabajen, que arrasen a esas bacterias que nos pueden hacer daño, sino que quieren trabajar también, pretenden buscar la solución contra esos hongos, contra esos virus y, por supuesto, contra esas bacterias. Ese es el aspecto sintético de la investigación, la línea, digamos, sintética, y luego está la otra línea, que sería la de a partir de antibióticos ya conocidos, de antibióticos que ya se traslocando radicales libres o no libres por un grupo OH, esas cosas que hay, que ya iremos viendo las fórmulas, bueno, pues tratar de ampliar el espectro bactericida o bacteriostático. ¿Qué diferencia hay entre que un antibiótico sea bactericida y otro sea bacteriostático? Bueno, el bactericida es el que directamente mata las bacterias, todas. Pretende, es la idea. Y el bacteriostático lo que hace es bloquear la reproducción de esas bacterias. Ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Bueno, la desventaja del que bloquea la reproducción de las bacterias estriba en que hay, digamos, un efecto posantibiótico en el que cuando dejamos de instaurar la pauta antibiótica, concretamente el ejemplo de un tipo de este antibiótico sería la sulfamida. La sulfamida, que cuidado, la sulfamida ya veremos cómo crea sus problemas y crea una serie de problemas y ha planteado una serie de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quitamos la sulfamida, hemos bloqueado que las bacterias que están en donde estén, en cualquier parte, en cualquier tejido, donde sea, han dejado de reproducirse, pero están ahí.
Y en función, se supone que el individuo, el paciente, sean sus sistemas defensivos los que eliminen esas bacterias. Digamos que se han castrado las bacterias para que no puedan reproducirse y se supone, se pretende, se parte de la base de que sea el propio organismo del paciente el que elimine esas bacterias. La idea es buena, realmente por ahí van las cosas. Pero si vamos a hablar un poco de antibióticos, en este momento en el que además se recetan antibióticos para todo, para que se hagan ustedes una idea, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, solo un 15% de los tratamientos antibióticos, solo un 15% de los tratamientos antibióticos son correctos, se deben dar. Del 15% al 100% hay un 85% de antibióticos que estamos tirando, independientemente, olvidémonos de la sangría económica, en el sentido de que la sangría, la factura que pagan nuestros pacientes, la factura que se va pagando a nivel de salud, a nivel de deterioro, es importante y en muchos casos irreversible. No quiero asustar a nadie, ya veremos cómo hay aquí artículos en el mismo libro de texto en el que avisa de la mala praxis, del mal uso de los antibióticos y que ya reconoce que está instaurado. Bien, los antibióticos, inicialmente, en la época hemos visto, en la época de la guerra, las sulfamidas. Era un tiempo en el que mala alimentación, la gente estaba debilitada y luego las condiciones higiénicas no eran ni mucho menos las óptimas. Estamos viendo que la condición de la sulfamida está en bloquear, de castrar. La condición de la sulfamida sería castrar, no es muy científico esto, pero es importante para saber o para poder ver cómo funcionan las bacterias, de manera que esas bacterias no puedan reproducirse. Pero cuidado, las bacterias madres siguen estando ahí. Ya se parte de la base, desde la misma farmacología antiinfecciosa, que ha de ser el propio organismo del paciente el que de una forma natural elimine esas bacterias y fuera. Pero, tengamos en cuenta que los antibióticos, lo que se llama el espectro del antibiótico, el espectro de trabajo de un antibiótico, los antibióticos no trabajan solo contra una bacteria concreta, pues no sé, contra una micobacteria, como podría ser el bacilo de Koch, o la pseudomona, o cualquier bacteria, o estafilococos, streptococos, cualquier cosa de estas. Tienen lo que llamamos, lo que se llama muchas veces antibióticos de amplio espectro, en el sentido de que cubren un abanico muy amplio, y actualmente se va buscando muchas veces eso, muy amplio de bacterias, para, bueno, pues sin necesidad de hacer un cultivo, para detectar exactamente cuál es el microorganismo que está produciendo la patología, bueno, pues tratar de matarlos a todos juntos. ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Porque además está tan de moda el colocar, cuando un paciente tosiendo, no hace falta además ya ni que vaya al médico, cuando las gripes famosas, que no tienen nada que ver los antibióticos con las gripes, automáticamente, pero cualquiera, sin necesidad de ser médico ni ya farmacéutico, el mismo mancebo de la farmacia, sin necesidad de estudios, a una persona que va tosiendo a la farmacia, le coloca pues un clamoxil, una amoxicilina, una ampicilina, bueno, porque, bueno, es lo que está de moda, Recuerdo que, y no vamos a dar nombres farmacéuticos, pero hubo una temporada que en la profesión estaba de moda un tipo de fármaco carísimo, un tipo de antibiótico carísimo, acababa de salir al mercado, se vendía en bolsas, en sobres, de amplio espectro, por supuesto, y luego recuerdo que una vez, además era un antibiótico que para determinadas cosas iba bien, cuidado. No, hemos dicho que hay de un 10 a un 15% de patologías en las que sí es necesario colocar el antibiótico. Sí es necesario. Y una cosa que también quiero dejar clara desde aquí.
Y es que una vez que usted se ha metido en el barco del antibiótico, si usted no quiere generar resistencias, deberá seguir la pauta al menos una semana, pero ni más ni menos. No vale que si usted ha tenido la suerte, de no tener como esos pacientes que dicen, no, yo en mi vida he ido al médico. Claro, en ese tipo de pacientes es curioso. A esos pacientes se les coloca una dosis mínima de un antibiótico, el más vulgar y el que menos espectro bactericida tenga, y responden inmediatamente. Inmediatamente. Cuidado, salvando los casos en los que hay un problema de sensibilidad, un problema de reacción alérgica, que los hay. Y hay que tener mucho cuidado. De hecho, muchas veces, en muchos casos, una pregunta obligada, yo creo que para todos los especialistas que se dedican a la salud, la gente que se dedica a la salud, para todos es una pregunta obligada. Si van a colocar algún tipo de antiinfeccioso, de antibiótico, una pregunta ¿es usted alérgico a algún antibiótico? Porque hay gente que es alérgica. Y, cuidado, el otro día en la Fundación nos ocurrió un caso, un paciente que le habían colocado un antibiótico, ahora mismo no recuerdo cuál, que tuvo que salir de urgencias al hospital, le habían colocado por la mañana ese antibiótico y tuvo que volver a Móstoles por la tarde deprisa y corriendo porque estaba con una reacción alérgica impresionante. No se le había ocurrido al especialista de turno, no se le había ocurrido hacer la pregunta de rigor, que esta es básica. Y eso es una cosa que ustedes, si alguno de ustedes tiene algún tipo de alergia a los antibióticos, y cuidado, que las alergias a los antibióticos, cuidado, no solo es que la tenga uno de nacimiento, también se pueden desarrollar y se pueden instaurar a lo largo del tiempo. Entonces, tanto desde el punto de vista como de médico, como pastillero que se dedica a recetar, porque lo más cómodo además es recetar un antibiótico. Usted tose, tómese un antibiótico. Como desde el paciente, que muchas veces va también a exigir que le den un antibiótico y en muchos casos se salta ese paso y va directamente a la farmacia y pide un antibiótico. Como además ahora, como además ahora se están haciendo lo que se llaman las asociaciones de antibióticos, es decir, en las que ya se están cubriendo espectros muy amplios. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues en primer lugar, independientemente de que a lo largo de los programas vayamos viendo cada uno de los antibióticos y conociendo su fórmula y conociendo de sus gracias, pero también de sus desgracias, y que hay que plantearse esto de una manera seria, pero de una manera seria porque esto no es, no piensen ustedes que es porque, bueno, es una sangría para el Estado, vamos a hacerle polvo al Estado. Eso es lo de menos. Se va a hacer usted polvo a usted mismo. Porque volviendo al tema de las sulfamidas, al tema de las sulfamidas que eran las que bloqueaban la reproducción de las bacterias, si quedamos que luego las bacterias mamá, digamos, se quedan ahí y es el organismo del paciente el que debe eliminarlas, puesto que se supone que ya lo hemos puesto en su tono, lo hemos puesto en su punto para la rampa de despegue para que libere todo eso, si le hemos estado colocando esa sulfa, que esa sulfa no solo se carga, porque teóricamente parece muy bonito, se va a cargar solo las bacterias enemigas. Pero cuidado, nosotros en nuestro organismo tenemos una serie de bacterias amigas de las que necesitamos en un número, concreto, en cuanto se dispara, porque además hay otra cosa, las infecciones son exteriores o interiores. Infecciones que vamos a lo del 15% ese que dice la OMS. Las externas son eso que les digo. Nosotros diariamente, en función de nuestro estado inmunitario, de nuestro estado de salud, estamos constantemente en relación con elementos patógenos, con microorganismos que podrían atentar contra nuestra salud. Entonces, en función de nuestra salud, es nuestro propio organismo el que se defiende y tiene, a través de las vías aéreas, la garganta, las vías urinarias, tiene los mecanismos
tiene esos cilios y una serie de mecanismos para evitar, para que esas bacterias, para que ese polvo, para que se quede en las vías aéreas altas.